Oh, no, otra vez se tildó, loco. ¿Cómo que no lo lee? Hola de mierda, ahora no se puede decir nada. Voy a hacer el currículum. Sí. Ah, no. O bueno, voy a tener que acomodar un poco antes. Pero yo tenía que hacer esto. Bueno, voy a hacer esto antes y después voy... Tengo que lavar los platos también. No, no, me dio más de vuelta, ¿no? No, puede ser. No, yo ya. No, ya por ahí. Es más, voy a dejar la carrera. Estoy tan, pero tan feliz por vos de que hayas podido comprar ese pedazo de pan que tanto quería. Ay, no. Hay una araña ahí. Está colgando. Debe tener tanto miedo. Muy buenas a todos. Casi aplaudimos, pero a Sole no le gusta que 5 de la aplaudamos. mañana, Sí, cada día más temprano grabamos. cada vez más temprano, cada vez más comprometidos al proyecto. Sí, Y además dormido. de hecho Sole me compartió un mate porque tengo un sueño. Sí, toma. Ahí está. Tuvo el mate. Me lo babeaste todo. Bueno, perdón. Coronavirus. Qué feo que te va a ver en el mate, así como va. Tengo Es mi tipo como tacita de te va en café. el cigarrillo, como, deja, quédatelo. Hoy tenemos un Ya lo programa que hace un montón que venimos prometiendo, que es un informe en realidad acerca de inteligencia emocional. Sole tenía muchas ganas de trabajar sobre esto. Sí, surgió cuando hicimos el de inteligencia artificial. Se nos ocurrió que también estaría bueno hablar de inteligencia emocional. Estuvo bueno ese programa, ¿eh? El de Desde inteligencia entonces tenemos artificial. la idea. Sí, me gustó mucho. Que lo podrían ver, los que no lo vieron lo podrían ver. Estuvo Sí, muy bueno. Se sí, llama sí. Inteligencia A nuestro Artificial canal. Panacea o Condena. Y el programa de hoy se llama ¿Cómo y por qué inteligencia emocional? Porque un poco queremos abarcar todas las temáticas. Queremos entender qué es, de dónde surge y por qué nos podría servir. Un poco hay un desarrollador sobre este tema muy importante que fue Daniel Goleman y tenemos una opinión formada al respecto que nos gustaría compartir un poco más adelante sobre esta temática, pero hay mucha gente a la que le sirve y hay mucha gente que lo utiliza en el día a día. Las empresas lo están utilizando mucho a la hora de contratar gente. Entonces, algo Que valioso no se es un puede dato rescatar de menor. todo esto. Tal cual. Con lo cual, podríamos primero empezar, Andrew, describiendo qué es la inteligencia emocional. Bueno, eso fue un tema, encontrarle una definición, digamos. Que bueno, como decían los chicos, nosotros también estamos investigando junto a ustedes y después les brindamos la información que se encontró. Y una de las cosas que encontramos es que por ahí, como no hay una definición de inteligencia, tampoco hay una definición exacta de inteligencia emocional y mucho menos es algo que se puede medir muy exactamente. Claro. Entonces, es como complicado ponerle un concepto, ya que inteligencia no lo tiene, así fijo, digamos, y mucho más es complicado de medir. El término en sí, como inteligencia emocional, apareció en el 90 en unos escritos de dos psicólogos que se llamaban Peter Salovey y John Mayer, pero cuando sí se fue conocido fue cuando, bueno, este señor que mencionó Gonza, Goleman, lo menciona en un libro que saca que se llama Inteligencia Emocional en el 95, o sea, 5 años después de que apareció. Sí, Y todo según esto, Goleman, perdón, ese libro se hizo súper conocido, tipo nivel bestseller. De hecho, en mi casa está, en la casa de mucha gente está ese libro. O el que le continúa, que es la inteligencia emocional en la empresa. Pasa Digamos que fue que, un ícono el sujeto este en lo que es la inteligencia emocional. por eso, este tipo, Goleman, lo que hizo fue ser como un pionero en ese campo que nadie había estudiado, o por lo menos nadie había desarrollado tan profundamente. Tal cual. Sé que es Claro. un Se llenó psicoterapeuta. de dinero. de hecho, Claro. seguro si buscan inteligencia emocional La les va a rehizo. pasar como a nosotros que una de las cosas que primero aparece es el libro de este señor. De ese Así buen que, el caballero. tema, si lo quieren tener más ideas, pongan inteligencia emocional que les va a aparecer el libro. Así que, No pueden buscar el resumen como hace Gonza.
Exacto. El rincón del vago. Le voy a decir a la señorita de lengua. Algún día vamos a tener que hablar de ese asunto. Porque no para Mirá de si, mencionar. mirá si tu profesora está viendo este video y se está enterando que ese resumen que hiciste en realidad no lo hiciste vos. Que no Bueno, leíste el libro. podríamos hacer un tutorial de cómo hacer resúmenes también, en Eh, ese caso. Eventualmente. Podrían Mm. comentarnos abajo si les gustaría que hiciéramos Claro. algo. Eso. Pero bueno, Solo ¿qué decía el señor Mira, Goldman? textualmente, porque no es corta la definición que él propone. Acuérdense que no hay una definición fija o totalmente aceptada como, bueno, es esto. Según Goleman, dice que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental. Ahí la Ellas pegué. configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o altruismo, que son indispensables para una buena y creativa adaptación social. Claro, Algo es que, fundamental. Si va a interactuar con seres humanos también. Sí, yo ahí resaltaría adaptación social, con amarillo. Sí, Lo Dale, voy a Gonza, resaltar. ponele colorcito. formas distintas. eso también lo vamos Serían, a tratar más importante, pero básicamente se podría dividir en lo interpersonal e intrapersonal. Y bueno, la importancia que tiene el manejo de los sentimientos o las emociones en cada situación. Y esto a claro, su vez porque está relacionado con lo que hablamos la otra vez de la convivencia. O sea, para una buena convivencia en sociedad, también se necesita tener cierta inteligencia emocional. Claro. Sí, sí. Por lo menos desarrollar cierta inteligencia emocional. Mm. Está sí, todo porque relacionado, Sí, todo tiene que ver con todo. a lo que deriva que todos tenemos inteligencia emocional y, o Obvio. sea, es como casi medio tonto tener que describirlo porque todos los tenemos en diferentes aspectos y desarrollados, por ahí desarrollamos más un área y no tanto el otro, pero todos lo tenemos, ¿no? Es imposible no tenerlo. Mm, tal cual. excepto, y acá voy a tomar eso como un pie, porque hay algo que creo que también fue por lo que se hizo famoso el libro, de cierta forma, de lo que habla el señor Goleman, que es de una amígdala cerebral o cuerpo amigdalino, que es una parte del cerebro que es como que controla las emociones. Entonces, si no está, es como que hay una ceguera emocional, como que no tenés la empatía con la otra persona, también te puede afectar la memoria, porque bueno, cuando vos tenés un recuerdo de algo, hay una emoción, un sentimiento asociado a ese recuerdo, ya sea lindo o feo, ¿no? Digamos, pero hay un sentimiento. Entonces, al no tenerlo, también es como que, de cierta forma, como que te olvidas de ese sentimiento. No puedes Sí, Claro, mencionar. como que perdés la memoria, perdés Claro, recuerdos, porque no tenés. sí. o sea, no es como que perdés el recuerdo, sino la emoción o el sentimiento que vos relacionás con ese recuerdo. O O el sea, sos un control de robot. el control de las emociones por ahí. En el libro mencionaba un ejemplo donde a alguien le operaban una cierta área del cerebro y cierta porción de esa amígdala se vio afectada y había repercutido en su vida, o sea, a nivel de inteligencia emocional, como la forma en que interactuaba con otras personas, como que estaba fuera de control. Claro, porque como dijimos antes, que más adelante lo vamos a explicar mejor, la inteligencia emocional no solo abarca tipo, no sé, tu autoestima o lo que tenga que ver relacionado con uno mismo, sino también cómo uno se relaciona consigo mismo y con los demás. Bueno, Pero eso es lo que estuvimos investigando. Ok. Pero hay Bueno, más. ahí en la definición que hablabas de Goldman ya describiste un par de elementos, o sea, hay un montón de elementos, pero él trata de clasificarlos y podríamos resumir, creo que son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, son cinco. Y son un poco, quisimos hacer la parodia en el sketch que hicimos para la promoción de este programa. Eh, Son el reconocimiento emocional, que sería poder interpretar las emociones que estás viviendo y a raíz de eso poder tenerlas a tu favor. Por ejemplo, eh, no ser tan reaccionario ante una situación porque ya sabes cómo vas a reaccionar, digamos. No sé si, a ver si se lo puedo decir de otra forma. O saber qué situación te va a hacer reaccionar de tal manera. Tal cual. Es, Eh, bueno,
Eso, hace un rato vos, Barto, habías dicho eso, que es como conocerte, conocer cuál es la emoción que estás teniendo en este momento, cuando la estás teniendo, reconocerla antes de reaccionar Claro. y aprender cuál es el contexto que hace que reacciones de esa forma para prevenirlo en algún otro momento. Sí, Eso sería. eso un poco te lleva también al siguiente punto que vos vas a mencionar, que es, Sí, que se nos confundió mil veces. claro, que es el El autocontrol autocontrol, justamente. claro. Y ahí Mm. es la parte que se confunde un poco. El reconocer es el paso anterior al autocontrol. Claro, porque vos tenés que Claro. saber qué estás controlando. Está bien, lo Mm. controlo, pero ¿qué tengo que controlar? Alegría, tristeza, Y el furia. tema es, Sobreempatía o... no es no solo Claro. qué, sino cuándo. Porque el autocontrol es a veces, o sea, no puedes estar controlando tus emociones, son tus emociones, las tenés que saber vivir, Y las sí, tenés que saber surfear, Mm. pero cuándo sí y cuándo no. Y ahí va muy de la mano el reconocimiento emocional, cuando una emoción es algo importante o cuando es un detalle menor. Como, no claro, sé, en unas encuestas cuando que estás hicimos, sobrevalorando algo, le estás dando por demás importancia, o cuando puede algo ser algo que, pasajero. claro, Mm. O algo que es realmente importante y por ahí le tenés que prestar atención a alguna situación que se repite ya por mucho tiempo y no te estás sintiendo a gusto, es como, bueno, pará, acá hay algo importante que tengo que resolver, le tengo que dar importancia a esta y emoción. eso ya es más para un terapeuta, quizás. Sí o no, porque allá te llevará más tiempo, un terapeuta te puede ayudar a darte cuenta más rápido, capaz, Sí. pero a fin de cuentas en algún momento te tendrías que poder dar cuenta Sí. eh, de lo Bueno, que te de está hecho, pasando. muchas terapias lo que hacen para que vos reconozcas esas cosas, esos sentimientos, es que vos les pongas como una identidad, que vos le des como una forma, un nombre, qué sé yo, cuando vos estás enojado, imaginarte un león y saber que ya cuando te imaginás el león es porque estás enojado y cuando estás por enojarte ya estás pensando en el león. Cuando estás Mm. feliz, un canguro, así, qué sé yo, como etiquetarla de cierta Generar forma a los sentimientos, Se entiende, hacerte tu propia biblioteca. uno está termina de bueno. entender las cosas cuando lo pone en palabras. Esa sería un poco la idea. Claro, Y si lo sí, pones sí, con sí. Sí. imágenes, te surge capaz más repentinamente, más instantáneo. Bueno, ¿cuántas veces pasa que cuando uno se escucha decir algo en voz alta, bueno, bien pensaste sobre algo mucho tiempo y cuando lo dijiste en voz alta y te escuchaste es como que O también creo que puede Sí. tener cuando lo ves eso. escrito, te acordás lo que escribiste y ahí te acordás de qué se trata. Bueno, eso que dicen es muy interesante porque justamente el autocontrol está muy relacionado a la forma en que nosotros utilizamos el lenguaje, porque ahí es cuando justamente expresamos lo que nos está pasando. Eh, y por ahí, tratando de englobar las dos, es saber reconocer cuando no estás en equilibrio para poder tomar una decisión importante, como si no estás en esa posición, bueno, esperar a estarlo, reconocer cuándo es el momento, eh, y saber cuándo una emoción es impulsiva y cuándo es realmente importante. Claro. Sí, también Sí, ponerle un nivel, digamos. Además de Un lo que grado, dijiste, claro. claro, un un grado grado. de actuación, en el sentido en que por ahí está sobreexagerada la ira o no tenés para nada o demasiada empatía con otra persona, entonces tenerlo un poco más balanceado, sería eso. Sí, y en caso de no saber bien interpretarlo, es como, o no poder controlarlo, después de hacerte el replanteo, ¿por qué reaccioné así? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Vamos con lo O, siguiente, o sea, que sí, acá esa frase no te ahogues en un vaso de agua vendría genial, claro, sí, sí. ¿no? Barto, frases. La tengo anotada acá. No te ahogues en un vaso de agua. Uno Preparadísimo. preparado. Sí, viene preparado. Mira, viste, No dormí buscando esa frase. el Se nota. conejo de la galera. Otro muy importante es la automotivación, y esto también se usa un montón, o busca un montón las empresas, pareciera que la están buscando. Eh, la motivación tiene que ver con, bueno, primero automotivarse, como yo soy dueño de mi futuro, digamos, y, y es muy difícil que siempre me estén motivando a mí, entonces yo tengo que saber cómo motivarme, cómo poder alcanzar mi objetivo máximo y saber reconocer cuál es mi objetivo máximo y cuáles son objetivitos, que no son tan Claro. importantes. Los pasos Pequeño. para llegar al objetivo grande.
Claro, o no, o distracciones, porque por ahí está lo urgente y después está lo importante. Lo importante sería, no sé, por ejemplo, conseguir determinado trabajo, por poner un ejemplo. Eh, y algo urgente capaz es, uy, tengo que entregar este trabajo, porque tengo una fecha límite. Mm. Eh, y está bien, lo urgente requiere justamente que sea atendido en ese momento, pero si siempre está atendiendo lo urgente, nunca hay tiempo para lo importante. Claro. Es como que lo urgente termina sin tener sentido a veces. Eh, y en el video que habíamos visto también estaba ese ejemplo, por ahí no estaba muy bien representado, pero es justamente eso, distraerse, como tener el objetivo gigante y te trabas con lo más chiquito. Claro. Mm. Sería un poco no dejarse procrastinar Claro, por las pequeñas cosas, digamos. te iba a decir eso. Ser Salvo que lo urgente proactivo, sea lo importante. Claro. sí. Sería Sí, ser proactivo pero inteligentemente. Porque puedes ser proactivo, pero no hacerlo de una forma eficiente, digamos. Claro, No ir a gastar lo que energía. realmente querés. Claro, es como que al final estás haciendo como que haces cosas, pero no vas a ningún lado. Y el Y que está mucho bueno. abarca, poco poco aprieta. aprieta. Ahí No me está, también gusta la mucho escribí. esa frase. No me gusta esa frase, para nada, porque no me representa. Pero Pero pega, pega. ese tema, Bueno, pero yo la ¿eh? anoté acá, qué sé yo, la dije. Es un tema Él interesante tiene de que decir, su... pero para otro programa, porque no pienso así, estaría bueno algún día hablar de eso. Bueno, otro muy, muy importante y que de hecho creo que fue votado. Sí, fue el más Hicimos una votado encuesta. porque estuvimos haciendo encuestas, pero no voy a dejar que termine solo de exponer cada punto y les voy a contar qué votó la gente. Porque nos quedan dos. Sería la empatía, que bueno, todos sabemos que la empatía no solo, yo creo que es lo que más decimos o lo que más se expresa constantemente y por eso lo tenemos tan presente. En la empatía es saber reconocer las emociones que está viviendo otra persona. Ahí ya tienen que ver con el otro. Es como no solo reconocerlo, sino incluso poder sentirlo de alguna forma, asociarlo a algo que te pasó a vos y y también hay una frase, capaz vos, Barto, el chico de las frases, Sí. eh, está eso de que uno dice así, te entiendo, pero en realidad nunca realmente entendés por lo que está pasando a esa Ah, persona porque no. nunca pasó exactamente Pasa igual. que la experiencia es el único bien intransferible. Tenés que vivirlo Hay vos una mismo. frase Nunca para vas a todo. saber. Está, pero vino re Pero preparado. sí, sería ponerse en los zapatos Buenísimo, del otro. Y yo coincido con Claro. Barto. Por ahí muchas de esas cosas se aprenden cuando te pasan a vos. Al menos yo las aprendo así, digamos. Y en ese sentido es difícil empatizar, porque cada uno tiene su propia vivencia. Sin y uno es embargo, diferente quizás, también. Sí. claro, quizás uno puede hacer analogías con algo parecido que le haya pasado, con una vivencia Claro. parecida que haya vivido, y ahí Cree que puede existe la llegar a empatía. ser algo parecido, pero no va a ser Claro, nunca eso. No, porque incluso exactamente igual. es importante, claro, que la interpretación de cómo tiene uno, la interpretación que uno tiene del mundo cambia. Sí, Eh, depende de cada uno. para vos la angustia puede ser algo mucho más fuerte que para mí, por ejemplo. Eh, o el miedo, y en ese sentido jamás vas a empatizar de la misma manera. Claro. Pero bueno, Bueno, lo que quiero decir, Nietzsche decía eso. Hechos hay uno solo, interpretaciones hay infinitas. Ujú. Lo tengo anotado acá sí, eso. La muy bien, voz muy bien. frase, ya creo que vámonos, no mucho de mi video, ya creo como 4 o 5 frases. Está potente hoy. Vino full, al final de la mañana sí era su mejor horario. Sí, sí, me parece que sí. Faltaba que arrancara, ¿viste? Pero cerrando con lo de la empatía, sí es verdad que uno no puede vivir exactamente igual, pero sí uno puede llegar a comprender y al menos acompañar. Y creo que lo clave es al menos poder reconocer por lo que está pasando el otro como para poder saber cómo actuar. Si no sabes cómo actuar ante alguien que está de determinada forma, al menos, bueno, cerrar la boca y hacer compañía, no sé. Saber qué hacer, ¿no? Y el Estar, último, ¿cómo? Sí, estar. estar. Sí.
en silencio, esa cuestión de no dejar solo a alguien que está pasando por algo que capaz que ni siquiera esa persona sabe qué es lo que le está pasando. Ujú. Y el último, relaciones interpersonales que tienen que ver con las habilidades sociales, es como, ese sí es relacionarse sí o sí con el otro. Y en este encontramos cosas muy curiosas cuando hicimos el informe. Andrew había encontrado algo muy tirado para el lado de las empresas, que tenía que ver con manipulación básicamente, como saber cómo encaminar a la otra persona para que haga lo que uno quiere, que claramente, o al menos nosotros no creemos que es eso, Bueno, encontramos algo. Sí, es no. una No creo metodología en... muy usada, muy utilizada en el deporte esto. Los coaching deportivos, los motivadores, esos famosos motivadores empresariales o deportivos, lo usan Sí. también para eso. Y algo no es muy sano, o sea, no, Claro. Y no sé, es como aparentemente usar, sirve. es como usar la inteligencia emocional para el mal. Claro, No, para no me gustó lucrar. esa definición porque no era nada Claro, agradable. No sé si no. para O el sea, mal, una de las para cosas el... que decía, decir lo que el otro quiere escuchar o tener capacidad de convencimiento para llevar la conversación hacia donde uno quiere, era todo así. Yo Era no creo que como, sea para el mal igual, porque me hizo como mucho ruido. la manipulación puede ser también para la otra persona. Vos decís, yo creo que esta persona logre tal objetivo, bueno, lo empujo Claro. para que lo crea que sea cierto, o para que sea más productivo. Eh, Ahora, Uy, qué tema. bueno, sí, yo digo que para mí que estaría mal si fuera para conseguir tus propios objetivos, objetivos egoístas, y que encima termine en la otra persona en una peor posición, en Claro, como ser beneficiarte a vos, ventajero, pero no al otro. Claro. claro. Entonces yo no diría que está mal. O sea, entiendo que es una manipulación en ese sentido, orientar a la persona, saber cómo explotar esas emociones para que haga algún objetivo que vos tenés en mente. Claro, pero Es creo que Tiene que ver relativo. con orientar. explotar gente, alguien se dio cuenta, porque No, no, pero. otro de nuestros videos, Gonzi habla sobre explotar Sí, gente. es No, verdad, es no, muy no, no, recurrente. no lo Pero creo que transformé. orientar Y sería la ahora palabra está hablando de ideal, manipulación. No, porque no. orientar vos le estás dejando la libertad a que elija. En cambio, manipulación me suena más a que lo estás mandando por esa senda y listo. ¿Cuál es el Sí. problema de que yo explote a mi empleado? No entiendo. No, Sí. ninguno. Igual es un tema interesante que está bueno para debatir, capaz que en otro programa. Nos quedemos con eso. Si quiere Pero, explotar gente, sí es un tema No. para analizar. pero volviendo a otra cosa que encontramos que creemos que ajusta mucho más a lo que creemos que puede ser la inteligencia emocional en este aspecto de la habilidad social, estaba más relacionado eh, a cuando interactúas con otra persona que por ahí no te cae bien, pero aún así tenés que interactuar sí o sí con esa persona y saber reconocer que algo que te pasa a vos puntualmente, personalmente con esa persona, no tiene que afectar eh, la importancia de lo que esa otra persona diga. Por ejemplo, estás en un grupo de trabajo y alguien no te cae bien, pero lo que está diciendo es importante y no podés desvalidarlo o no darle importancia porque es útil para el trabajo. Saber reconocer eso. Y otra cosa por ejemplo, saber reconocer eh, lo que dice la otra persona a veces está influenciado por otras cosas, por el contexto. Capaz que a esa otra persona le está pasando algo puntual y dice algo de determinada forma que a vos te hace mal o no lo dijo bien, podría haberlo dicho de otra forma, pero bueno, tratar de ver el trasfondo de lo que le está pasando a esa otra persona para que hable de la forma que está hablando, eso tiene mucho que ver con inteligencia emocional. Con la Es como empatía. ponerse en los... Eso es No, empatía, claro. sí, sí, pero está mezclado con habilidad social. A ver, lo que quiero decir, no está bien que digas, ay, pobre, está, no sé, le pasó algo re malo, está re bien que me trate así de mal. No, pero al menos saber reconocerlo, porque a veces sí es importante lo que le está pasando a la Claro. otra persona. Y bueno, eso, entender que el contexto nos afecta a todos. Y sobre esto le preguntamos a la audiencia. Así es. Una de las preguntas, primero fue si se querían inteligentes, emocionalmente hablando. Obvio que sí. Votaron que para nada, la mayoría. Me sorprendió eso. Sí, temas profundos como que por ahí se enganchan.
Y la otra pregunta, bueno, justamente fue una de las otras preguntas, porque hicimos varias en nuestro Instagram, que es Después Uno Se Arrepiente, pueden ir a seguirnos. La otra pregunta fue de estas habilidades que mencionó Sole, ¿cuál creen que tienen más o mejor desarrollada? Empatía, autocontrol, automotivación, o bueno, como mencionamos recién, las habilidades sociales, y la muy, muy gran casi totalidad, muy mayoría y la casi totalidad, eligió empatía. Sí. Así que creen que son muy empáticos. Ahora que cuando vean el video y definamos empatía, si, no sé si se seguirá eso ahí, si cambiará, pero por ahora son muy empáticos. Y yo creo que es la que Pero además ahora, está más asociada a la inteligencia emocional, quizá. o Es que es más Esa, fácil curioso, ¿no? reconocer también. Sí, sí, puede ser. puede ser. Es Y cuando ves que alguien hace una expresión y vos, sin darte cuenta, la haces también. Pasa que yo Ahí, creo que ahí todo, también. todo, todo se tira más para la empatía porque la empatía es como el externo, ¿no? De los otros, porque el autocontrol, el automotivación es todo hacia uno mismo, pero por ahí cuando vos tenés que verlo desde afuera, es como que te requiere un esfuerzo más y vos te das cuenta cuando lo estás haciendo. Entonces, por lo general, se van a dar cuenta cuando lo están practicando. Capaz que no el autocontrol, que capaz que lo practican todo el día y nunca se lo tuvieron en cuenta. Pero Mm, cuando dijeron, a ver cómo se sentirá Sole hoy, ahí sí, eso te lo vas a acordar. Porque la mm, memoria funciona también utilizando los sentimientos, según la amígdala. O sea, me encanta cuando Te te pones a relacionas dar todo pim cátedra. pum pan. Es que sí, está todo muy relacionado. Bueno, no me voy a adelantar. Adelante. Adelante, sí, señor. el siguiente punto justamente es cómo desarrollarla, cómo puede uno ponerlo en práctica y en ese sentido mejorar y aumentar la capacidad emocional en ese sentido. Creo que le preguntamos algo de esto a la audiencia. Sí, estuvimos consultándoles si creían que la inteligencia emocional era algo que uno iba desarrollando a medida que crecía, o tenía una influencia genética, o ambas. Me olvidé de la tercera opción y fue como, oh, oh. Están entre esas tres opciones y la mayoría cree que es algo que se construye a medida que uno crece, pero no es tan así. Contanos, Tonsi. No, porque gran parte de lo que uno tiene como habilidad en el sentido emocional viene de la genética, viene heredado de la gente que te progenitó y Y mucho más. claro, y mucho más para Tus atrás. antepasados. Si estás malo como persona, culpa a tus antepasados. Eso es lo importante. No. Porque la otra parte que te El tipo moldea, se quiere explotar gente. la otra parte que te moldea como habilidad emocional es lo que pasa durante tus primeros años de vida. Ahí es cuando absorbes como una esponja y termina por definirse tu personalidad. Claro. Eh, pero no hay que perder de vista y no hay que sentirse, digamos, esclavos a esta primera parte, porque en realidad eh, se han hecho muchos estudios que demuestran que uno puede aprender, o sea, uno puede ser mejor persona, uno puede madurar, Claro. y es lo que Y de está hecho, mal. No, sí, dale, perdón, cerrá. no, no, que es lo que hacemos todos somos susceptibles a aprender, todos somos susceptibles a perfeccionarnos a lo largo de la vida. Eh, Sole. Eso, que no hay una edad en la que uno ya está librado al azar, ya está Claro, cocinado. Nunca, ya uno aprendí nunca todo. está, hasta que te morís, no te terminás de cocinar. Ya soy Es Y perfecto. algo que dice mucho la gente grande. Me decía, "Ay, pero sos muy... Y bueno, yo ya tengo 80 años, yo no voy a cambiar. Yo soy una sí, persona grande. Igual eso es No, muy, muy de no todos, vago. pero Es medio de cómodo eso, me parece. Lo hacen también para... olvidar. es Sí, agarrarse una excusa, sí. Sí, y igual otra cosa que quería decir, no me quiero olvidar porque me parece que está importante, y está relacionado a lo que hablábamos antes de la empatía, que sentimos que, o en las encuestas dio como algo que tenemos muy desarrollado, y me hace pensar, ¿esto será por algo casi natural, que lo traemos todo muy desarrollado genéticamente, o será algo que nuestra sociedad ha alimentado mucho cuando somos chicos? El mirar lo que le está pasando al otro. Y no sé si estuvieron viendo últimamente en la tele, hay muchas propagandas de una marca o un canal de niños, Cartoon Network, que está ah, alimentando mucho el saber, poder decir si te estás sintiendo mal o si tenés angustia o si estás enojo, como está tratando de alimentar ese reconocimiento emocional de no,
no acallarlo. Le está dando Expresarte. importancia. Claro. No sé, no, la verdad que no lo vi, no hace muchos años que no veo ese canal. Yo pensé que No, no lo Pensé que existía no, más, tenés que imagínate. pagar. ¿Cómo? que pensó que no Pensé que no existía más. existía más. Ahí está casi el nombre nuevo. El canal. El canal. Que todos vimos cuando éramos chicos. Mm. No sé El si se canal es escucha, el nuestro. no sé si se escucha, pero está pasando el flete que dice vendo fierro, compro. Ay, sí, Así ahí que se escucha. Ahora ahí se se va a escucha. escuchar, pero traten de dejarlo de lado y concentrémonos en el próximo punto, que justamente es sobre Acá se escucha un barco. cómo Agarré que desarrollar estoy re lejos del río. las habilidades Voy a emocionales. acercarle. Y por ahí lo primero que uno tiene que hacer es conservar el estado de calma, aprender cómo mantenerse en ese estado de paz o de calma interior, aun cuando uno está bajo presión. Porque si bien todos sufrimos el estrés en el día a día, eh, que siempre terminan en un agotamiento mental o un agotamiento físico, es clave encontrar esta calma. Eh, Nos permite, digamos, evitar situaciones de frustración, eh, y nos permite, digamos, poder concentrarnos en lo que es importante. Lo que estoy diciendo parece re soso porque te estoy diciendo mantener la calma y todos sabemos que no es Claro. fácil. Como cuando un amigo está Claro, enojado le decís, che, calmate, te calmate. pone más loco. Eso tiene el Pero, efecto contrario. Nunca le a alguien que está enojado, che, Claro. tranquilo. No. O decirle a alguien, no estés triste. ¿Y cómo hace? Ah, bueno, me y pongo Ay, gracias, contento. no se me había ocurrido. Claro. claro, ¿por qué estás deprimido si puedes estar bien? Oh, qué Ay, pavo. Estúpido que soy. Pero hay cosas que te ayudan a desarrollar esto, la calma, por ejemplo, la actividad física. La actividad física empieza a liberar un montón de hormonas o qué sé yo, lo que sea, químicos en sí, el te cerebro, estresa, sí, la verdad. claro, que Sí, te bueno. bajan el estrés, o te lo recompensan con situaciones más, con sensaciones más amigables, o actividad creativa. Imagínate Claro. poder expresarte de esa forma. Vos tenés enojo, bueno, ¿por qué no lo plasmas en una pintura de color rojo? Todas estas cosas ayudan a reducir, porque también ayudan a darle una nueva interpretación a lo que uno está viviendo. Claro. Ahora, bueno, obviamente, como vos dijiste, Berto, si es algo crónico el asunto del estrés, si es algo crónico el asunto de que vivís frustrado, y bueno, ahí quizás sea buena idea atender a un profesional. Pero el primer punto vendría a ser ese. Sí, y lo que decís me hace acordar algo que en una actividad puede ser terapéutica, o sea, esto que nombraste, hacer ejercicio o hacer actividades creativas, son terapéuticas. Obviamente no es lo mismo que ir a un terapeuta, Mm, pero ayudan, e incluso muchos terapeutas eh, recomiendan hacer este tipo de actividades. El exactamente. terapeuta es un guía, Sí. te va Ya lo ayudando. habíamos hablado de esto. Que yo había dicho que cuando yo estaba triste escribía y cuando estaba contento dibujaba. Mirá, Creo que ahora lo me habías acordé. dicho, sí. ¿Y Creo qué ¿Qué que estás lo... haciendo suena últimamente? eso? Y ahora lo relaciono con esto. Y después, otra cosa que también ayuda a desarrollar la inteligencia emocional es primero aceptar y luego enfrentar las emociones del tipo negativas. Es, digamos, fundamental aprender a desarrollar la capacidad que tiene uno para gestionar estas emociones de manera eficaz, de forma que no resulten tan negativos o tan perjudiciales. Tenés que de alguna manera encontrar, modificar esas ideas negativas o esas ideas pesimistas que uno tiene ante determinada situación, darle una nueva interpretación sería básicamente. Ah, Entonces, si vos estás angustiado por algo, decir, bueno, mejor en vez de estar angustiado me concentro en el por qué. Y quizás eso ya te orienta a darte cuenta, bueno, che, vale la pena estar angustiado por esto, o lo puedo confrontar de otra manera. Por ejemplo, yo estoy angustiado del otro camión que está comprando termotanque o lo que fuera, pero Ese sí se escucha. eso sí se escucha, pero le doy un tono de comedia, por ejemplo, lo hago parte de nuestro programa de alguna manera. me hace Em, acordar a cosas que hicimos en el programa cosas que dijimos para el programa de cómo evitar que la timidez sea un obstáculo. claro, Como, hemos mencionado algo parecido a esto.
Aceptar que estás Bueno, siendo tímido, Ah, es verdad, sí. cierta situación te está dando timidez, decirla en voz alta o expresárselo a la otra persona y eso ya te quita un peso de encima, de tratar de ocultar que te está pasando eso, por ejemplo. Es que en realidad pasa claro, eso. no debes decir al señor del camión que estás grabando y que te molesta que haga ruido. Anda, Claro. anda, gritale con el ¡Hijo de- otro. Te escuchaba cómo lo puteaba, ¿eh? No, no, sin insultar, con respeto. Luego, yendo un poco hacia el lado de la empatía, hay que aprender a leer de forma adecuada las señales que los demás te envían. Con esto se quiere decir que no hay que malinterpretar las intenciones de quienes nos rodean, ¿viste? Hay que evitar la aparición de malentendidos, digamos. Si vos observás una expresión, porque incluso lo que uno transmite no solo es verbal, sino con caras, con movimientos. Entonces, cuando uno observa una expresión que es ajena a vos o que no la estás entendiendo, eh, en vez de llevarlo al lado esto es negativo rápidamente, trata, digamos, de relacionarlo a algo que sí conoces, buscarle alguna explicación. Cuando hay algo que no entendés, en vez de asumir algo, trata de entender qué es, antes de llegar a una conclusión y llevar a un juicio, viste, negativo. Incluso, a ver, esto es bien, bien sencillo. Si vos estás no entendiendo lo que alguien te dice, en vez de pensarlo mal, preguntarle y que te lo explique de otra manera. Sería esa la idea. Sí, Eh, sí, tal cual. Es como que asumimos que esa persona te dijo algo de esa forma porque le pasa algo con vos. Lo tomamos como algo personal. Claro. Y por ahí capaz que le pasó algo terrible o no, capaz que una estupidez, pero ajeno totalmente a uno. Y esa reacción no tiene que ver con uno, sino con lo que le está pasando. Y por ahí preguntarle, che, ¿por qué me responde así? ¿Pasó algo? No, o quizá el loco reacciona así siempre, qué sé yo. O loca, o loque. Y si es así, trata de tenerlo bien lejos. Claro, Hacerlo explotar, como dice Gon. el tema es eso, como decía Gonza, que cuando se empiezan a repetir ciertos, Claro, sí. digamos, ciertas expresiones o vos ves que cierto problema siempre se va repitiendo en el tiempo, eso sí ya es más para otro estudio, para dejárselo a un Para, profesional. Porque, para el siguiente, o para el siguiente punto puede ser. Si ves que hay algo claro, que no te está agradando de la otra persona. exactamente, porque el O, próximo punto es o te manifestar hace sentir. estas emociones Excelente. íntimas en las relaciones personales. Yo, por ejemplo, en este momento estoy bastante enojado porque ya el tercer camión que compra colchones, increíble. están todos comprando cosas. ¿Eh? Están todos comprando, ¿por qué somos todos tan La vez pobres? pasada era el Hablando de- camión de la basura. Claro, y se O los el comento. microondas. Justamente para poder vincularte con otra gente, para poder conseguir relaciones duraderas con otras personas, ¿viste? Es importante expresar lo que vos te pasa por dentro. Eh, Cosas que por ahí uno no está tan acostumbrado, hay que ejercitarlas. Por ejemplo, demostrar amor, decir te quiero, decirte respeto, o bueno, con ustedes a mí no me pasa, por eso no se los comento, pero si no lo diría. También es necesario. Mi Bueno, corazoncito. Ay, qué eh, tierno. y a su vez es importante, El por decirlo, riñón. mira, es importante, viste, responder de Una forma papa. adecuada cuando la otra persona lo hace hacia vos. Las relaciones interpersonales se basan mucho en eso, en la confianza de uno poder abrirse y contar lo que a uno le pasa, además de poder depositar la confianza en el otro. Con esto quiero decir que no se trata de estar diciendo constantemente cómo te sentís o qué te pasa en la cabeza, pero es indudable que este intercambio de emociones termina por fortalecer una relación. Sí, y algo importante, no olvidarse que es un intercambio, que no es solo eh, poder decir lo que te pasa a vos, sino darle Claro. tiempo al otro que también exprese los. Porque hay mucha gente que por ahí se queda trabada en él mismo o ella misma y se olvida de que el otro también le pasa algo y lo quería decir y no le estás dando pie. O cuando te está tratando de decir algo importante, vos ya estás diciendo, o sea, le estás poniendo ejemplos de tu vida y no dejas que se abra. Ujú, exactamente. Y tenés que dar ese espacio o esa apertura emocional para que la relación pueda amalgamarse con otra persona. Y el último punto, digamos, o uno de los últimos puntos que uno podría pensar para desarrollarse emocionalmente es
saber expresar esas emociones complejas que uno tiene en el momento necesario. Ser asertivo es digamos, la capacidad que te permite manifestarte bien a nivel pensamientos, ideas, opiniones, siempre obviamente respetando la de los demás. Esto, digamos, incluye sin ser desagradable, o sea, básicamente ser asertivo es Claro. Claro, sí, sí, poder sí, sí. ponerle Esto quiere decir, prioridades, claro, ponerle prioridades y límites a cómo uno se expresa, cómo uno vive sin sentir culpa. Vendría a ser algo parecido a lo que mencionamos antes, que es mostrar las emociones íntimas, pero ahora momentos cuando, creo que vos dijiste hace un rato Está, Sole. está relacionado capaz al reconocimiento emocional, como saber si estás muy sensible o muy irritable, quizás no es el mejor momento para tener esa conversación. Porque no Mm, la vas, mm, primero no la vas a disfrutar, va a ser horrible, y segundo no vas a poder tener la oportunidad de expresar realmente con las palabras que merece la situación, no lo vas a poder hacer correctamente. Esto exactamente. ya lo decía un viejo filósofo, uno de mis favoritos, A ver, que decía que enojarse era fácil, lo difícil era enojarse con la persona correcta, de la forma correcta, en el momento correcto, que es lo que dijo Gonza Claro, recién. sería ese punto, ujú, exactamente sería eso. Tendría Gracias, que, ¿vieron cuando filosofía. ustedes discuten y después de 3 días se dicen, ay, tendría que haber contestado eso? ¿Tendría que haber dicho eso? Es eso, es saber qué contestar en Claro, el momento de la discusión y no darte cuenta 3 días después. Igual lo que decía es re vengativo en ese sentido. Eh, Fue un chiste, sí. Sí, chiste, le dice. practiquen siempre antes la conversación mientras se bañan. Así van a saber ¿son, qué son responder. de, son de practicar discusiones así o cosas No, para ganar discusiones, ¿no? Sí, no. Sí me en ha pasado que realidad, por ahí discutí y después, sobre todo cuando uno está más tranquilo, te decís, tendría que haber escondido eso, pero no practicarlo Claro. previo. Eso No, a mí no. me pasa que como que yo me imagino discusiones que al final nunca se terminan dando. Entonces yo tengo un montón de respuestas a discusiones que nunca se dieron todavía. En algún Sí, momento las sí, voy a sí, poder es verdad. expresar. yo creo que Es sí. Marta verdad está eso. Mm. Es verdad. preparado. Eso Claro. y O sea, también, no lo digo en voz alta, pero sí lo imagino. si te imaginás, soñás despierto y encima siempre Claro, ganás en esas situaciones. Así que está claro, bueno. sí, sos el re grosso. Yendo hacia el Bueno, final, pero, hacia la última parte del programa, Conclusión. Berto, porque estuvimos hablando Sí. de qué es y cómo desarrollarla. pero una de las preguntas que también le hicimos a la gente de Instagram, que después uno se arrepiente, lo repito 1000 veces, pero lo voy a seguir haciendo, para que no se olviden, es qué tan importante ellos creen que es la inteligencia emocional. Y la gran mayoría ha votado que les parece que es algo primordial. Pero, ¿por qué vendría a ser importante, Barto? Contanos. Bueno, algo que yo les quería contar desde mi punto de vista es que yo creo que el siglo XX está marcado por digamos, por la producción, por la industrialización de todo. Si bien empezó antes todo esto, para mí siglo XX, me dicen siglo XX y yo me imagino un engranaje. Y ese siglo XX estuvo marcado por elegir a personas, por las Un fábricas, las engranaje. empresas. Sí, sí, Medio no sé por antiguo qué. es. Sí, sí, Imagínate por eso chips o digo. algo. Pero yo me imagino una fábrica, humo y engranaje. Siglo XX, eso. Y Ah, está siglo bien, XXI me perdón. imagino autos voladores, robots, Estoy cohetes, dormida todavía, Hubble. está bien. Sí, sí. Eh, lo que se hacía en el siglo XX era elegir a la gente por su famoso IQ, por su intelecto, por su capacidad para hacer cálculos, esa Mm. famosa inteligencia, entre comillas. O sea, los más aptos eran los que mayor IQ tenían. Capacidad Cosa que analítica. Claro, cosa que después se demostró en el 90, por lo que decía Andrew, volviendo a lo de Andrew, de los dos psicólogos, y después en el 95, cuando Goldman tiró este El librazo. concepto de inteligencia emocional, este librazo, este bestseller, lo que se demostró Libro. es que en realidad, por más que vos tengan un IQ alto o cierto coeficiente intelectual elevado o promedio, ni siquiera elevado, uno promedio, también requiere de otras ciertas aptitudes y actitudes que justamente salen de fragmentar esta inteligencia emocional que nosotros venimos hablando desde hace una hora prácticamente. Ah, Y muchas veces, ¿por qué? Porque
alguien puede tener un IQ elevado, o puede ser un genio, o puede saber mucho sobre una materia, o una ciencia, o algún tema, pero no tiene la capacidad de expresarlo, no tiene la capacidad de transmitirlo, de desarrollarlo, de enseñarlo. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Miren a Sheldon Cooper. de Big Bang Theory. Mm. Es alto genio Claro. y con el Es tema que de las son casos emociones. típicos. Por lo general, las personas demasiado inteligentes o muy analíticas, como decía Sole recién, quedan muy encerradas en eso y por ahí es como que tienen muy desarrollado eso y ciertos aspectos generales de la inteligencia emocional no. O por ahí ciertos aspectos de inteligencia emocional demasiado desarrollados y otros no, que sería ya el caso de la gente común, del Ujú. promedio. Claro. Bueno, Sí, entiendo. respecto a lo que dice Barto, también preguntamos si creían que la inteligencia emocional estaba relacionada o que influye en el desempeño intelectual. Y la gente puso un poquito de esto, un poquito de aquello, fue lo que más votaron. Un poquito. La puse así a propósito, Era porque una estaba entre respuesta para real. nada o totalmente, estaba los dos extremos y estaba el medio. Y el medio me pareció genial ponerlo así y la gran mayoría votó un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno, hablábamos de por qué es importante. Sí. Hablábamos Así es, de el ser humano es un ser social. Vivimos en sociedad, convivimos con otras personas. desgraciadamente. Necesitamos también saber entender, como decía Sole, no es solo uno, cómo me siento yo y demostrar y expresarme y mostrar cómo estoy, sino también escuchar al otro, eh, tener esa cierta empatía, como decía Gonzalo también, o sea, estoy tratando de relacionar todo. Saber interpretar, saber reconocer los sentimientos, qué siente una persona, cuándo está bien, cuándo está mal, cuándo algo le gusta, cuándo algo no. Eh, Tener esa empatía también nos ayuda no solo en nuestra profesión, en nuestra sociedad, o sea, nos ayuda en el trabajo, nos ayuda en el barrio, nos ayuda en la familia misma, nos ayuda a nosotros mismos. O sea, es un autocontrol introspectivo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro también, porque los demás también lo hacen con nosotros. Entonces, a nivel social, tiene esa importancia. La dejé pensando, Andrew, ojo. Sí, y, o sea, es algo que está en el día a día, cuando va a comprarte algo en el supermercado y también está en el campo laboral, o sea, está en todos lados, no podés Pero porque tirarlo. vamos a relacionarnos siempre con otras personas, que también Ujú, tienen sus mambos, también tienen sus genialidades, tienen todo, o sea, somos todos humanos. sí, sí, por eso también es cuando, capaz que antes pasaba más, o no sé, pero viste que por ahí antes se daban muchas peleas en la calle con alguien, un desconocido, En el tránsito. pero es como, claramente estaban angustiados o enojados con otra situación, nada que ver, y se la agarraron con alguien, nada que ver. En el tránsito se ve mucho, sí. Suele pasar, como que o Yo, venía ya como mal de una cosa y pasa una tontería, que eso creo que nos ha pasado a todos. Que venís como mal y, no sé, se te cayó el lápiz y es como, ¡fu! Un caos, ¿viste? El, Implosión. el volcán Básicamente, explotando. lo importante a nivel interpersonal es ser consciente de las emociones del otro para poder relacionarte de una forma más sana y más sí, dinámica. En ese sentido es la importancia de la sí, inteligencia una emocional. convivencia saludable. Yo, acá se Mm. me viene otra frase a mí, perdónenme, pero es más fuerte que yo, que la decía mi abuela, que era, doctor se hace, señor se nace. También, bueno, después habría que analizarla, Sí, no pero sé qué tiene que yo, ver. yo lo interpreté más como por ahí de profesional, vieron que dijeron hay buenos y malos profesionales, sobre todo los Sí. doctores se ve, que quizás sea el trato más en el sector de salud, más como más íntimo, que dicen, no, me trató re mal, o es re frío, o no tiene sentimiento, o no tiene Sí. empatía. Yo creo que los médicos sobre todo tienen que tener cierto grado de empatía, más desarrollado aún que otros profesionales, si bien todos actuamos con otras personas, pero para ahí, para actuar en momentos muy claves, muy importantes, no sé cómo decir, muy delicados, Sí. saber cómo y qué decir y a quiénes, en qué Mm. Sí. momento, en qué contexto. Creo que lo de tu abuela tiene que ver con que hay cosas que vienen de la cuna, de la casa, Sí, obvio, sí, del sí. crecimiento y que no La te la enseñan en educación, una facultad. Claro, pues te pueden formar en cuestiones bien específicas y claro. técnicas, pero todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y el relacionarse con humanos
viene desde chiquito, no puedes zafarle. Bueno, y ahí No puedes vuelvo a lo, desatender esa También hay parte. cierta influencia. por eso, y ahí vuelvo a lo que había dicho yo al principio, que vos podés ser un grosso, una eminencia en lo que hagas, pero si vos no sabés transmitirlo bien, de una manera adecuada, ¿de qué Sí. sirve? Bueno, y a ver, eso es intrapersonal, como dijo Gonza. Interpersonal, perdón. Ya me estoy poniendo nervioso. Y a nivel intrapersonal, lo bueno es tener la capacidad de poder formar una idea realista de uno mismo. O sea, ser lo más objetivo posible. Y para esto tenés que tener en cuenta saber controlar. Lo que habíamos vuelto, o sea, volvemos a lo mismo. Tener la automotivación, saber tener un buen control emocional, autocontrol emocional, tener empatía, pero también tener cuidado que la empatía en exceso por ahí lo que hace es hacerte olvidar de vos. O sea, es como que ya estás tan pendiente del otro Claro, y te tan tachás, preocupado en lo que el otro siente que te olvidas que en realidad vos también no importa. estás triste o estás Sí. contento. Entonces tampoco es pensar en los demás, también Sí, hay que pensar en uno mismo. a veces pecamos mucho de eso por ahí. Sí, 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 imagínate, no es muy normal, pero se ve mucho, ¿sabe qué? En las madres, en el tema padre-madre, que piensan mucho Sobre, en los hijos. sí, sobre eso también quería decir algo más, pero capaz que más adelante, más. Me lo voy a guardar. sí, lo de la empatía puede Ok. ser tanto para un lado como para el otro. Falta de empatía termina Claro. siendo un hijo de P, Un robot. y, para que no nos censuren el video. Y si sos Sí, sobre empático, al final terminás no actuando sobre tus deseos o Claro, tus Claro. valores. Terminás te poniendo los de los perjudica. Terminás demás yendo en tu propia antes que los contra. tuyos, tal cual. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿y de qué más? Bueno, y después, obviamente, estar bien con uno mismo, tener ese balance emocional, que es lo más difícil, justamente, el balance, el estar equilibrado, que va a permitir claridad en los pensamientos. Y que nos Sí, ayuda a actuar de la mejor forma posible. No sé si la forma correcta, pero por lo menos de la mejor posible. el autocontrol es importante en el sentido de que si vos te vas de mambo y terminás dejándote controlar por las emociones impulsivas, terminás tomando decisiones que no son las mejores. Claro. Claro, sí. O que no son las que realmente vos querías tomar. No sé si capaz que no es que sean malas, sino... claro, capaz que en un estado de enojo tomás una decisión que cuando estás, digamos, como normal, como el estado emocional de todos los días, decís, la verdad que no era buena idea eso. Atentás contra vos mismo. No, o elegís otra cosa que no querías O elegir. No siempre tiene que ser malo, sino que capaz que elegiste eso y decís, "Ey, pero yo al final no quería eso". no, por Mm. eso digo, como que no solo si es formal o bueno, sino porque capaz que no querías, y era como, esto no fue buena Y idea. bueno, pero siempre hay un Yo buen no momento quería para... esto para mí. Bueno, ahí va. Después, cuando te tranquilizas, te haces un replanteo y te volvés a cuestionar y volvés a tomar una decisión. No es algo que la decisión a veces sí, pero no siempre es determinante. Siempre puedes dar marcha atrás. Ujú. Sí, sí. El tema de no colgarse, tenés que hacerlo. No puedes esperar 5 años para decir, sí, tendría Claro, que haber... el tema es no vivir en replanteo continuo, infinito. Claro, y Alguna dejar vez pasar los accionar. años. Sí, Y con eso más o menos cierra un poco la idea de lo que es la importancia, y con eso vamos también ir dándole un cierre al programa. Unas conclusiones que podemos tomar, por ejemplo, es que si bien es sumamente importante aprender a gestionar, a manejar las emociones que uno tiene, y también de la gente que nos rodea, no hay que perder de vista que es un indicador de tus posibilidades o de tus capacidades, porque siempre podés terminar aprendiendo más. en- Somos más que un número, eso sería un poco la idea, somos más que una habilidad. claro, Por no es ahí, medible. tal cual, no hay que enfocarse en ese valor numérico porque también te limita en el sentido que no te permite crecer. Si vos ya decís, bueno, yo hasta acá llegué. Sobre eso venía pensando en algo que creo que aplica bastante bien, que es que, a ver, no es absoluto todo esto. Cada persona es un mundo,
pero suena muy cliché, pero me refiero al otro, porque por ahí somos muy empáticos o nos expresamos re bien con determinadas personas y con otras no tanto, y Claro. a eso es que no es que sos re bueno emocionalmente o re malo. Con algunos Sí, sí. te relacionas mejor o sacas tu mejor potencial con esas personas y con otras te cuesta un montón y bueno, tenés que replantear por qué está pasando, qué le pasa al otro, es como, no es La absoluto. famosa química. Mm, Sí, pero ahí no sé si también, o solamente es química, también está el hecho de a veces que vos te puedas entender, seguramente te vas a entender un poco más por lo general, siempre hay una excepción a la regla, con alguien que conoces hace 5 años a con alguien que conoces hace uno, ponele. Hay excepciones a la Y regla. Hay sí. gente, siempre hay alguien que por ahí te pasa que conoces y decís, siento que lo conozco de toda la vida, pero no es, a ver, algo que pase muy seguido, pero No, obvio, a igual yo veces creo que pasa. va más que en tiempo, va más en códigos, en compartir los mismos códigos. Mm, sí, te contradigo bien, con algo, porque a veces nos cuesta mucho más expresar estas cosas, nos cuesta mucho más con quienes vivimos, o sea, con nuestra Sí. familia, que con nuestros amigos. Y nada, interesante, porque eso los conoces de toda la vida. A mí me no, no, pasa bueno, eso. sí. Yo la verdad A que yo mí lo también. apliqué en hecho a cosas como con amigos, es verdad el tema Sí, de sí, la sí. familia. Y acerca, Es curioso. yo tengo una opinión acerca de esto, de la inteligencia emocional, que me gustaría compartir, que a medida que fuimos investigando, más me causaba la sensación de que era una idea que se creó para ser de una manera vendida, algo para lucrar, tipo la gente que hace coaching, que hace mentoring, liderazgo. Em, Sin embargo, ¿no? Tiene algunas cosas o algunos puntos que vos podés, digamos, entender y decir, ah, sí, esto tiene sentido, y yo lo pienso, yo lo vivo de esta forma. Entonces un poco por esa idea nosotros lo compartimos. Por ahí para que se sepa que existe, porque hay gente a la que le sirve, hay gente a la que le sirve, por ejemplo, la biodecodificación, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que le sirve. Entonces si también le sirve esto, que me parece mucho más venido a tierra, el tema de la inteligencia emocional suena bastante o muy coherente, hay que tener cuidado cómo se la consume. En el Claro. sentido en Sí. que podés ver este video que es gratis y podés ver este video que es informativo y que te deja links para que vos lo juzgues por tu cuenta, o podés tomar estos talleres o estos workshops de inteligencia emocional. Ahí el objetivo es el dinero y no formarte, digamos. Tal cual, sí. Y decir si están de acuerdo o no con nosotros, debatir, discutir. ¿En Sí, dónde? a ver, Pero ¿En dejar su dónde? opinión en la caja de comentarios. cada programa que decimos es un espacio al debate, o sea, se abre la puerta a que comenten lo que quieran y expresen lo que piensan para ir formando nuestra idea entre todos también. Eh, Hay otra cosa que quería decir antes de cerrar, que fue cuando Barto habló nombró a las madres y los padres. Y hay algo que siempre se habló socialmente, es como si la mujer fuese mucho más empática o tuviese todas estas cualidades que decimos mucho más desarrolladas que los hombres. Ahí hay como una cuestión de replanteo, ¿por qué está pasando esto? ¿Realmente es algo genético que siempre nos dijeron así? ¿O es porque nos han formado de esa forma diferente y condicionado a que la mujer tiene que tener más desarrolladas estas cuestiones que los hombres? O, por ejemplo, que el hombre no sepa controlar su enojo o no pueda llorar en público. Eh, Mm, y lo de la madre y el padre también está esta cuestión de que es como se tiene a la mujer como quien comanda o controla o regula las emociones de la familia. No sé Sí, si les pasa en su familia. No, en mi familia no pasa eso. Pero igual dije madre por No, decir no, madre, o sea, madre y no padre da lo quiero, mismo. no quiero, obvio que hay casos y casos, pero es algo, es como una regla general que pasa esto. Es sí, como, no, Eh, puede ser. pasa. como que sí. la madre es la que calma las aguas. En mi familia no, pero sí, sí, veo familias en las que pasa, pero yo creo que cada vez menos eso es Obvio, como sí. que va más parejo, va.
hoy en día eso se está tratando de revertir, nuestra generación está haciendo muchos cambios en ese aspecto, pero es algo que está muy latente. Todos somos capaces de crecer emocionalmente, todos somos capaces de Sí. desarrollarnos y mejorar. Eso sería la idea. No vas a estar Claro. condicionado a tu sexualidad o no vas a estar condicionado tanto a tu genética o a tus primeros años de vida. Siempre tenés la oportunidad de madurar. Claro. Ese, Era más cultural nada, eso, me parece. Es que es algo social, yo creo. Claro. Y está bueno, nada, lo tiro ahí, que es algo social y si estamos haciendo esto para construir, está bueno replantearlo, plantear si leccionarlo. es algo que nos formaron así o es algo que está realmente arraigado de género. Hoy en día estas cosas se están replanteando un montón, así que está bueno pensarlo, reflexionarlo. Bueno, Esta- en la caja de comentarios también nos pueden decir qué opinan sobre lo que dijo Sole, si lo viven así o no. Con esta idea ya nos podemos ir. Como siempre le decimos, si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, no hace falta que le den dislike. Si quieren enterarse cuando subimos videos, suscríbanse. Y si quieren que además les llegue la notificación, le tienen que dar a la campanita que también está ahí abajo. ¿Y qué iba a Nos pueden decir? seguir en las redes Nos pueden seguir en las redes Ah, las sociales. redes. y pueden Si quieren ver escuchar programas programas anteriores. anteriores. Claro. Mm. Siempre, ¿Cuáles son las siempre- redes, Sole? Después uno se arrepiente en Instagram. Y después está Twitter, que no lo usamos mucho. Dusa-ok. Y también tenemos está Facebook, Mixcloud y después uno se Facebook, arrepiente, que tampoco estamos usando mucho. que no Pero se vayan a olviden, Instagram que hay encuestas todos los jueves. no se olviden que si les gustó este video y quieren ver más, no se pierdan el próximo. Si no después, uno se arrepiente. Uno se arrepiente. Algún día le vamos a pegar, algún día lo vamos a decir al mismo Un tiempo. día va a Sí, pero el salir. delay. No podemos ver el delay. Chau, chau, Un día va a chau. salir. Acéptenlo, no va a ocurrir. Chau. Adiós.